En Cabildo Abierto, ustedes saben bien que no estamos midiendo a cada paso la corrección política, si se puede decir esto o no se puede decir, si se puede presentar este proyecto o no se puede presentar. Nosotros tenemos bien claro de que las cosas que hay que decir se dicen, y tenemos bien claro que cuando no estamos de acuerdo con relatos que se nos han impuesto, cuando se nos quiere explicar la realidad de este país con una hemiplegia notoria, mirando las cosas con un solo ojo y perdiendo de vista todo el resto, en una suerte de engaño colectivo que ya lleva confundidas a varias generaciones de uruguayos que solo han escuchado siempre el mismo relato. Cuando Cabildo Abierto entiende que tiene que plantear claramente la verdad cuál es, y que por supuesto esa verdad es incontrovertible porque realmente es lo que vivimos, y cada vez que lo decimos genera una hostilidad realmente increíble. Cuando nos oponemos a políticas que vienen de otros lugares y que son malas para los uruguayos, son nocivas porque nos dividen, porque nos debilitan, y lo decimos claramente. Pero indudablemente que hay gente que vive de aplicar esas políticas, que cobra por aplicar esas políticas porque hay dinero que viene atrás de esas políticas. Y nosotros claramente nos plantamos enfrente y le decimos, eso es malo para los uruguayos, eso acá no se puede aplicar, eso no lo vamos a hacer. Y esa, en cierta forma, es la impronta de este partido, la diferencia de este partido. Y eso es lo que genera la adhesión de tanta gente, que se van encolumnando detrás de esto que más que un partido se ha transformado en un movimiento que viene a hablarle a la gente de los problemas que la gente realmente tiene en el Uruguay de hoy. Hoy a los uruguayos el gran problema para ellos no es lo que pasó hace 50 años, no es el enfrentamiento, la fractura que hubo, alentadas de un lado y del otro, a veces por intereses ajenos al país. No es eso lo que hoy preocupa a los uruguayos. Hoy a los uruguayos lo que más les preocupa es la falta de empleo. Lo que más les preocupa a los uruguayos es el flagelo de la droga extendido por políticas irresponsables e inconscientes que han inundado de droga en nuestro país hasta los rincones más chicos que antes jamás se había visto. Hoy el problema que tienen los uruguayos es el del delito, el delito generalizado, la falta de respeto por la autoridad, por la policía. Lo vimos hace pocos días. El escándalo que se armó en torno a la detención de una persona que había robado en un shopping. Ese tipo de cosas nos marca que hemos retrocedido, que hemos descendido a niveles inaceptables. Tenemos que recuperar esas cosas que son tan caras para los uruguayos, tan queridas por los uruguayos. Tenemos que recuperar la convivencia, la cercanía. Tenemos que volver a hacer de este un solo país, no dos países enfrentados, fracturados, odiándose. Tenemos que dejar de lado el odio como motor de la historia. Tenemos que dejar de lado el puño crispado en señal de odio. No, señores, así no vamos a salir de los problemas que tenemos. Solo vamos a salir si entre todos buscamos soluciones. Solo vamos a salir sin agresiones, sin ofensa, respetando el derecho del otro a pensar lo que quiera en política. No podemos seguir en este camino de radicalización, de estigmatización, de acusación del otro, de ser realmente
un peón del imperio, de ser un enemigo del pueblo, etcétera, etcétera, como ya empiezan a volver los discursos de radicalización y de enfrentamiento. Cabildo Abierto no quiere eso para el Uruguay, quiere un solo país trabajando en aras de las soluciones de los grandes problemas que tiene la gente. Y los grandes problemas, dijimos recién, tenemos que buscar, impulsar, darle oxígeno a todo aquello que represente el trabajo nacional. Aquel que trabaja de sol a sol y al terminar la jornada termina irremediablemente fundido porque no puede bancar los costos del país. Aquel que va a hacer un trámite y tiene que soportar al burócrata que juega con su tiempo y que le alarga los trámites y no le resuelve nada. Esa gente que ve con impotencia como nadie se solidariza, como nadie se pone por dentro de sus problemas, esos son los más frágiles a los cuales hoy tenemos que realmente preservar e impulsar. Tenemos que hacer políticas para ello. Eso es fundamental si queremos sacar adelante ese país. Y esos son los temas que queremos hablar en Cabildo Abierto. No queremos hablar del pasado, ni el de hace 50 años, ni el de hace 100 años. Queremos hablar del presente y del futuro. Por eso nos irrita que nos saquen del eje de la discusión, que nos saquen de lo que realmente importa para hablar de otras cosas. Lo que pasa es que de lo que realmente importa, quienes hoy hostilizan y quienes hoy llevan la discusión a otras cosas, en las cosas que realmente importan, ellos han arriado las banderas una tras otra y no quieren hablar de esos temas que realmente importan. Luego de aburrirse, de hacer gárgaras con la solidaridad con los más humildes, dejaron un país el pasado 1 de marzo en una fragilidad insólita, 600 y pico de asentamientos en el país, 10 y pico % de desempleo, sin contar los que no buscan empleo, 400.000 uruguayos en la informalidad, niños que solo comen en la escuela porque no tienen que comer en sus casas, cosas todas que fueron descubiertas por esas cosas del destino, menos de 2 semanas después de haberse iniciado este gobierno por el estallido de la pandemia. Todo quedó en evidencia de inmediato. Aquel país de las maravillas que nos pintaron y que hoy nos siguen queriendo hacer creer que dejaron, fue una farsa, una mentira. El país estaba en la peor crisis de los últimos años, sin lugar a duda, habiéndose desaprovechado el mejor momento económico desde la Segunda Guerra Mundial. El país está sumido en una gran crisis porque va mucho más allá de lo económico. Se ha destruido la institución familia, se ha violado la Constitución una y otra vez. Esa es la realidad que hemos vivido desde el pasado 1 de marzo, que hemos visto, que hemos descubierto. Cabildo Abierto no puede cerrar los ojos ante esa realidad y no puede aceptar el relato que se nos impone. El 13 de marzo, con la pandemia, la situación se agravó. Indudablemente que ahora el gran desafío es encontrar solución a las situaciones que hoy vivimos.